Buenos días, muy buenos días. Con todos los invito a tomar asiento para nuestra segunda jornada de la cumbre minera. Pedirles siempre, por favor, que coloquen sus teléfonos en modo silencio. Perdón, comenzando por el mío también. Desactivar las notificaciones, que por favor no suene el teléfono en ningún momento de nuestra jornada, por respeto también a nuestros participantes. Todas las conferencias van a ser transmitidas por streaming. Para quienes están conectados en línea, tenemos también interpretación en lenguaje de señas, además de la interpretación simultánea de nuestro competente equipo de intérpretes en español, inglés y quechua. El canal 1 del transceptor es español, Channel 2 en English, Kim Sarrik en Runasimi. Pueden solicitar, si desean, el equipo en la entrada de la sala David Bayón. Vamos entonces con nuestra segunda jornada. Este es un foro de diálogo muy importante donde vamos presentando los temas que van marcando la agenda de la actividad minera en el Perú. Creo que además es un buen momento también para recordar la trayectoria profesional de nuestro presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, el ingeniero Darío Segarra. Él es ingeniero de minas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con maestrías en Ciencias Ambientales e Ingeniería de Minas por la Universidad de Idaho en Estados Unidos y un MBA del programa de alta dirección por la Universidad de Piura. 30 años de experiencia profesional, durante los cuales ha ocupado cargos de liderazgo en empresas como Newmont, Antamina, Cementos Lima y Glencore. Es director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, presidente de la Asociación Los Andes de Cajamarca, Newmont ALAC, presidente de la Alianza de Empresas que promueve obras por impuestos y presidente del Comité Empresarial Asesor para Hambre Cero del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Para las palabras de bienvenida de esta jornada, invito al ingeniero Darío Segarra. Adelante, Darío. Muy buenos días con todos. Muchas gracias por estar aquí. Estamos en nuestro segundo día y es sinceramente un honor, un inmenso agradecimiento poder darles la bienvenida a nuestra cumbre minera. Estoy seguro que muchos vamos a coincidir con la opinión en que ya se vienen poniendo sobre la mesa temas latentes de la industria global y desde luego con una visión por parte de diversos interlocutores que nos vienen acompañando en esta sala. La transición energética y los materiales o los minerales críticos son una de las grandes oportunidades que tiene nuestro país para crecer. En realidad, nuestro sector a nivel global para crecer. Este es un consenso que ha sido señalado reiteradamente por nuestros invitados. Autoridades internacionales, líderes de empresas globales de minería, destacados analistas económicos, financieros y aún sociales y ambientales. A ello se suman nuestras autoridades nacionales, como el Premier Eduardo Arana y el Ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, quienes han tenido la gentileza también de acompañarnos. Debemos recordar que ya el año pasado hemos firmado un memorándum de entendimiento para la seguridad del abastecimiento de estos minerales críticos. Somos parte de una red internacional que congrega un poco más del 50% del PBI mundial, que viene justamente preocupándose por asegurar el abastecimiento de minerales críticos y en ese sentido creemos que es importante recordarlo y ponerlo en agenda y darle vida a ese memorándum que fue firmado ya en mayo del año pasado. Está en nosotros, desde la sociedad, ciertamente desde la industria y desde el gobierno, el poder darle vida a este memorándum de entendimiento que contempla aspectos de colaboración de diversa índole, pero por sobre todo el de garantizar el portafolio de proyectos que se pongan en valor y que puedan abastecer a esta necesidad mundial. Tenemos que aprovechar esta oportunidad y sentimos que la oportunidad se puede concretar duplicando nuestra producción minera. Tenemos los recursos, tenemos el talento, la tecnología necesaria y creemos que sin duda lo podemos hacer con sostenibilidad. Nuestra cartera de proyectos necesita ya ejecutarse. Celebramos que algunos empiecen ya a ver la luz después de tantos años sin reportar con proyectos nuevos. Solo así
con nuevas minas operando ya en el país, vamos a producir más y seremos parte de esa corriente global de la cual venimos hablando. Un aspecto muy importante que hemos destacado ayer es la corresponsabilidad para alcanzar nuestro máximo potencial. En un territorio en el que hay recursos, tenemos que trabajar sin duda en sinergia para que la inversión privada y la inversión pública vayan de la mano. Donde hay recursos, seamos capaces de llevar shock de inversiones que generen oportunidades y fomenten un desarrollo equitativo, inclusivo, sostenible. Las desigualdades nos han traído barreras que solo postergan el bienestar. A ello se suma también el tema regulatorio. En esta coyuntura global vemos cómo diversos países están dando pasos importantes, agigantados, para atraer capital. El Perú no puede ser una excepción. Necesitamos una regulación predecible, que dé confianza y que sea realmente competitiva en el foro internacional. Hoy continuaremos nuestra agenda con temas que resultan esenciales para avanzar en el mismo propósito: impulsar una minería que genere oportunidad y bienestar para todos. A lo largo de la jornada escucharemos la visión de los líderes mineros nacionales sobre cómo fortalecer la competitividad en un contexto global siempre desafiante. Recibiremos el aporte de experiencias internacionales que nos inspiren a repensar nuestra propia ruta. Reflexionaremos sobre la necesidad de consolidar un estándar minero que eleve la legitimidad de nuestras operaciones y también analizaremos con seriedad los riesgos políticos y sociales que condicionan nuestra estabilidad como país. No se trata, sin duda, de seguir compartiendo diagnósticos, sino de aprovechar este espacio para encontrar puntos de encuentro, reafirmar compromisos y tener un alto sentido de urgencia para la acción. Lo que viviremos hoy no solo deben ser debates técnicos o experiencias, conversaciones que puedan marcar el rumbo de nuestra actividad en los próximos años. Enfatizamos, necesitamos concretar acciones que reflejen esa voluntad público, privada y ciudadana, por tener un norte claro y por avanzar con decisión. La presencia de líderes empresariales, expertos internacionales, académicos y representantes de distintos sectores va a enriquecer, sin duda, esta visión y este compromiso. Les invito, pues, a participar activamente de esta jornada, a escuchar con apertura y aportar con convicción. Que este día sea un recordatorio de que la minería, más que un sector productivo, es un espacio de encuentro y de construcción colectiva para el futuro del Perú. Bienvenidos y tengamos todos una jornada fructífera, inspiradora. Gracias. Muchas gracias, Darío. Ayer en nuestra primera jornada tuvimos el Foro de Líderes Internacionales y ahora vamos a preparar para escuchar nuestro Foro de Líderes Nacionales. Nuestro foro de líderes nacionales va a ser dirigido en el debate por Felipe Valencia Dongo, socio principal del Grupo Estrategia. Felipe va a estar acompañado por un destacado panel conformado por Derek Cook, director ejecutivo y CEO de Sociedad Minera Cerro Verde, Juan Luis Kruger, CEO de Minsur, Eduardo Landín, CEO de Hochschild Mining, y Leandro García, director ejecutivo y CEO de la compañía de minas Buenaventura, a quien le damos la bienvenida. Y Felipe, siga adelante para poder dirigir este debate. Buenos días, ¿cómo están? Soy Felipe Valencia Dongo, socio principal de Grupo Estrategia, y es un honor darles la bienvenida a este panel de Perumín titulado Foro de Líderes Mineros Nacionales. Y en este panel vamos a escuchar de 4 CEOs de 4 de las empresas mineras más relevantes en el país. Bueno, hemos escuchado a lo largo de estos días que sabemos que la minería es uno de los principales pilares de la economía peruana, ¿no? El principal factor de nuestras exportaciones, motor de crecimiento, generador de empleo, factor clave para reducir la pobreza. Entonces, yo no quiero hablarles más de cifras ahora. En esta introducción quiero empezar como provocación con una anécdota personal. Hace unos meses yo estaba en un evento internacional y me encontré con una persona, le conté que era peruano y me dice, ¿y tú qué haces? ¿No? Entonces le digo, bueno, yo trabajo con empresas mineras en Perú para ayudarlas a que tengan aceptación social para sacar adelante sus proyectos. Y me mira y me dice,
¿y no te da vergüenza lo que haces? Y yo le digo, ¿cómo así? Por el impacto ambiental que genera. Entonces yo le digo, oye, mira, las empresas mineras formales en Perú tienen estándares ambientales altísimos, pero no solo eso, sino que lo que hacemos nosotros en Perú es fundamental para la lucha contra el cambio climático y la transición energética. Y me miró con una cara de sorpresa impresionante. Y esta era una persona que trabajaba en temas de cambio climático. Y me dijo, mira, no estaba al tanto de eso, ¿no? Y era una persona informada en un evento internacional. Entonces, ¿por qué les cuento esta anécdota? Porque me hizo pensar en 4 ideas con las cuales quiero arrancar el panel. La primera es, sabemos que el mundo y el Perú necesitan que hagamos minería más y más rápido. Y lo segundo es que, si bien hemos avanzado mucho, sí es verdad que como sector nos queda un trabajo pendiente para comunicar aún más lo que hacemos, para comunicar aún más el trabajo relevante para las comunidades y para el mundo. También un tema que conversábamos, la tercera idea con la que quiero arrancar, es que si bien aún existen trabas muy importantes para seguir adelante, que esto vamos a conversarlo, los temas de tramitología, los temas de la burocracia y seguir avanzando en temas de aceptación social. Y lo cuarto, y quiero empezar el panel con una nota positiva, a pesar de todos los retos que hemos visto en los paneles anteriores, las empresas mineras en Perú avanzan, invierten, aportan y siguen pensando en el largo plazo. Entonces, imagínense cómo podríamos estar como país y como sector si tuviéramos más predictibilidad, más trabajo conjunto y que todos los peruanos fuéramos un solo equipo. Para hablar de estos temas, tenemos hoy un panel de lujo. Leandro García, CEO de Compañía de Minas Buenaventura, Juan Luis Kruger, CEO de Minsur, Eduardo Landín, CEO de Hochschild, y Derek Cook, presidente y gerente general de Sociedad Minera Cerro Verde. Ninguno de ellos necesita mayor presentación, solo tengo que destacar que cada uno de ellos tiene una trayectoria formidable y una serie de logros muy importantes. Este va a ser un panel distinto a los que normalmente hemos tenido, va a ser un panel estilo Davos. No vamos a tener ninguna diapositiva, ninguna presentación, va a ser más como una conversación. Vamos a ir de lo macro a lo micro. Primero hablaremos un poco del país, luego del sector y luego de cada una de las empresas. Entonces, sin más, quiero empezar contigo, Leandro. Y la primera pregunta es, si miramos al Perú en los próximos 5 o 10 años, ¿cuáles tú ves que son las 2 principales oportunidades y retos que tenemos como país? Bueno, como reto, como oportunidad, claramente, como ha sido mencionado varias veces acá, la transición global energética que estamos siendo presentes es una gran oportunidad. El Perú tiene los metales que necesita esa transición energética. Plata, cobre, los cuales son utilizados para la inteligencia artificial, las energías renovables, la conectividad. Entonces, los Andes han sido muy generosos con nosotros y seguirán siendo. Creo yo que si logramos ser un país que sea confiable como proveedor y sostenible, creo que tenemos una gran expectativa y un gran poder de crecimiento como país y como sociedad. La segunda oportunidad que tenemos es el bono demográfico. Los jóvenes deben ser incorporados a la formalidad y la minería, la industria minera puede ser un canal muy importante que con tecnología, con innovación, con toda esa fuerza que tienen los jóvenes, incorporarlos a la formalidad y poder desarrollar industrias que sean sostenibles en el tiempo. Claramente los riesgos que tenemos es la inestabilidad de nuestras instituciones y regulatoria, ¿no? Cada 5 años parece que compramos un ticket de una montaña rusa en un parque de diversiones y nos montamos en ella, ¿no? La industria minera es una industria de largo plazo que necesita predictibilidad y no podemos estar cada 5 años discutiendo si es que cambiamos la Constitución
o si aumentamos los impuestos a la industria minera. Nosotros competimos por capital y la predictibilidad de un país es uno de los grandes ventajas que deberíamos ofrecer al capital que está esperando por invertir. Y el último riesgo, y no por que lo menciono, es el crecimiento de la informalidad y de la minería ilegal, ¿no? Eso nos maltrata como país, como sociedad, no nos deja desarrollar y claramente no es una característica resaltable para una plaza de inversión, ¿no? Si tenemos todas las capacidades, todo, tenemos los recursos, tenemos la gente, tenemos la infraestructura importante para desarrollar minería en el país. Solamente creo que tenemos que convencernos y seguir proponiendo cambios y trabajar todos juntos a ese objetivo. Solo complemento a lo que dijiste, los Andes nos han dado estos minerales. Y nos seguirán dando. Y Jorge Basadre hablaba mucho sobre el rol del azar en la historia. Y si uno piensa realmente, o sea, nosotros como país no hemos hecho nada para recibir los minerales que hemos recibido, es una bendición. O sea, el trabajo está en cómo los obtenemos de forma rápida y responsable, pero ha sido un azar en la historia, como dijo Basadre, ¿no? Juan Luis, tú tienes muchos años en el sector minero y también has trabajado en otros sectores. De tu experiencia, ¿cómo sientes que los peruanos, el peruano de a pie, el ciudadano, percibe hoy a la minería formal comparada con hace algunos años? ¿Sientes que está aumentando el nivel de aceptación social de los peruanos hacia la minería? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, Felipe, y felicitar al Instituto de Ingenieros de Minas por otro Perumín más, cada día mejor, fantástico realmente. Creo que el tema que tú comentas o la pregunta que me hace Felipe es clave, ¿no? Y es clave porque hay un refrán que dice que no solamente hay que ser bueno, sino también parecerlo. Y el gran desafío que como sector hemos enfrentado desde hace, yo diría, más de una década, es la percepción que tiene el ciudadano en general sobre la minería. Tú comenzabas la ponencia comentando esta anécdota que has tenido, ¿no? Y en realidad, en lugar de darnos vergüenza, nos tiene que dar mucho orgullo, ¿no? Como nos puede dar orgullo la cocina y la gastronomía peruana, ¿no? Hace una década atrás, realmente el sector, creo yo, enfrentaba una percepción muy polarizada sobre la minería. Por un lado, nos reconocían como un motor de crecimiento económico, pero por otro, había cierto escepticismo con respecto a los impactos sociales y económicos sociales y ambientales, especialmente en zonas rurales donde había muy limitada presencia del Estado. La buena noticia es que yo sí considero que hoy hemos avanzado y hemos avanzado mucho. Creo que hay una mucho mayor aceptación, no necesariamente homogénea, ¿no? Y vamos a remitirnos a ciertas estadísticas. El Instituto de Estudios Peruanos, en el año 2024, en la última encuesta que hizo, nos genera una data muy interesante porque en las regiones andinas del sur mineras, la percepción favorable hacia la minería pasó de 36% en el año 2014 a 51% el año pasado. O sea, hoy día ya hay una mayoría de la población en las zonas andinas mineras del sur del Perú que podemos considerar que han sido siempre las más antagónicas a la minería, positiva. Más aún, el Grupo Estrategia hizo una encuesta el año 2023, me parece también, en donde hay un dato muy interesante. Esta es una encuesta en 10 ciudades del Perú, no necesariamente mineras, 10 ciudades del Perú principales. 70% de la población es favorable a la minería, 70%. Solo el 19% se manifiesta en contra de la minería. Y este 70% es el que llamamos, y voy a tomar un término de ustedes, Felipe, la mayoría silenciosa. Y la clave aquí es cómo hacemos para activar a esa minería, a esa mayoría silenciosa, darle voz y que vaya a favor nuestro.
Porque si nos enfocamos en tratar de cambiarle la opinión a ese 19% que está en contra, probablemente va a ser mucho más difícil que si nos apalancamos en los que ya están a favor. Entonces creo que acá ha habido una evolución muy favorable y esto no ha sido gratis. Las empresas también hemos evolucionado, hemos hecho cosas positivas y yo creo que hay 4 factores que lo explican. La primera es la transparencia y el acceso a la información. Las redes sociales, el crecimiento que ha habido en redes y en plataformas abiertas sociales, realmente hacen que el escrutinio ciudadano sea mucho mayor y que la información que nosotros compartimos sea mucho más transparente, ¿no? Nosotros hacemos muchísimas cosas muy buenas y quizás las redes sociales nos han permitido darle más visibilidad. Lo segundo es el cambio en la narrativa empresarial. Hemos hecho un cambio en la narrativa. Empresas como la que represento, ya no solo hablamos de extraer o transformar o explotar yacimientos mineros, sino hablamos de propósito, hablamos de bienestar, hablamos de valor compartido, hablamos de innovación social, hablamos de sostenibilidad. Y eso creo que ha sido muy importante para este cambio. El tercer factor es la madurez de la ciudadanía, incluso a nivel local y en las comunidades. Yo creo que muchas comunidades ya se han dado cuenta de que es mejor tener operaciones mineras y tenernos de socios a las empresas mineras formales para poder generar una propuesta de desarrollo social compartido, ¿no? Y eso creo que también es muy importante. Y la cuarta es que creo que la industria peruana ha ido a la vanguardia en la adopción de estándares globales, tanto a nivel social como ambiental. Entonces estamos nosotros jugando las grandes ligas. En minería, el Perú, y de eso nos tenemos que sentir muy orgullosos, estamos jugando en la Champions, estamos jugando en las finales del Mundial de Fútbol, ¿no? Eso es justo a lo que hablábamos con Juan Luis ayer, ¿no? Nuestro país, todos lo amamos, pero siendo objetivos es un país pequeño a nivel global, ¿no? 30 millones de personas. Y si uno piensa, oye, pero ¿en qué sectores somos realmente top 3 del mundo? ¿No? ¿En qué sectores realmente jugamos la Champions League? 2 que se vienen inmediatamente a la cabeza es culinaria, sin duda, y minería. O sea, objetivamente, en minería jugamos en la Champions League del mundo. Claro, ahí está el reto, cómo logramos que esa percepción de que me preguntaban a mí no te da vergüenza lo que haces, más bien se convierta en como el orgullo de la minería peruana sea tan motivo de orgullo como la culinaria peruana, ¿no? Y muchos países lo han logrado. Y muchos países lo han logrado. Chile, por ejemplo, es un ejemplo. Tú llegas a Chile y el taxista está preocupado del precio del cobre. No está preocupado de bloquear un camino, sino, oye, ¿cómo viene el precio? ¿Cómo vienen los proyectos? ¿No? Fue el propio Allende, presidente de izquierda, que dijo el cobre es el sueldo de Chile. Exacto. ¿Cuál? Eduardo, tú tienes muchos años trabajando en nuestro país, pero también has trabajado en otros países, entonces eso te permite tener una perspectiva comparada. ¿Cómo ves la competitividad del Perú? Bueno, y también en Hochschild operan en Perú y en otros países. ¿Cómo ves la competitividad de Perú frente a los países vecinos? Bueno, déjame primero agradecer al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú por esta gran oportunidad y felicitarlos por la organización de Perumín, que siempre es un éxito. Yo creo que Perú tiene importantes ventajas competitivas. Diría que tiene una geología privilegiada, tiene unas reservas de clase mundial y una tradición minera de las más altas y de las más cualificadas que hay en el mundo. Hoy Perú mantiene su liderazgo gracias al potencial geológico, tiene una calidad de activos súper grande, como por ejemplo nuestra mina Inmaculada, un activo extraordinario, pero sobre todo tiene talento y preparación de su gente. Aquí hay extraordinarios profesionales mineros y eso se lo puedo decir yo, que estoy trabajando en varios países y la verdad es que da gusto trabajar con los profesionales peruanos. Igual, dadas estas ventajas y este liderazgo que tenemos, no debemos confiarnos, porque la realidad es que Brasil y Argentina hoy ofrecen una mayor agilidad en los trámites. Y para darles un ejemplo, el Estado de Goiás puede llegar a otorgar un estudio de impacto ambiental en menos de 18 meses, ¿no?
cuando acá en realidad entre los acuerdos con las comunidades más los estudios de las líneas base, los estudios, puede llevarte entre 4 y 5 años, ¿no? Yo quisiera mandar el mensaje de que Perú tiene que simplificar los trámites y dar estabilidad a largo plazo para que el negocio minero, la industria minera se desarrolle de forma adecuada, ¿no? Otro tema importantísimo es Perú tiene que enfrentar a la minería ilegal, retornando la confianza a los inversores, y esto claramente debe ser a través de la coordinación entre los distintos estamentos del gobierno, entre el Ministerio de Interior, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Medio Ambiente. Debe haber una coordinación para que efectivamente la minería informal y la minería ilegal deje de actuar. Esto nos va a asegurar que Perú siga desarrollando una industria competitiva y sostenible, pero la realidad es que si no actuamos con firmeza, esta ventaja geológica que hemos definido al principio de la intervención no sería suficiente para seguir atrayendo inversiones en el sector minero. Gracias. Gracias, Eduardo. Y justo complementando lo que dices, justo ayer el Instituto Peruano de Economía publicó un estudio, se titula así: aprobar estudios ambientales para minería demora 3 veces más que lo fijado por ley. Así es. Entonces ahí está el pedido que tú dices a simplificar y cumplir los plazos, ¿no? Totalmente. Gracias. Derek, ustedes en Cerro Verde tienen muchos años invirtiendo y apostando por el Perú y en particular por Arequipa, y tú también traes una perspectiva internacional. ¿Qué condiciones sientes tú que debemos construir o seguir construyendo como país para atraer más inversión privada sostenible? Gracias. Primero, buenos días a todos. Todavía están durmiendo, vamos, esto es Arequipa, estamos en un ambiente de mina aquí. Buenos días. Ahí está. Mira, la primera cosa, y Eduardo lo dijo perfecto, Perú tiene bastantes riquezas. Hay muchas ventajas que ya tenemos aquí en Perú. Es un país maravilloso, tiene bastantes riquezas. Obviamente esas riquezas todavía están en la tierra y no tienen el valor, pero hay bastante potencial ahí. 2, en general, para un inversionista venir a Perú, miran para algo que está tranquilo, no mucho riesgo. Y cuando miramos a la economía de Perú, cuando miramos al sol, en comparación con el dólar over los últimos 10, 15 años, y no está bien. La economía está bien en Perú cuando se compara con otros países. Y el talento, Eduardo también lo dijo, yo estoy 100% de acuerdo. El talento de los trabajadores de peruanos, los mecánicos, los operadores, los electricistas, los ingenieros, son fantásticos y eso es algo que tenemos que aprovechar. Pero con todo eso dicho, sí, yo veo que hay oportunidades para que Perú se eleva para llegar a ese próximo nivel, para traer más inversión. Uno es la infraestructura y no pienso que nadie puede dudar eso. El sistema de carreteras que tenemos, hay muchas oportunidades de mejorar el sistema de carreteras para accesos, para puentes, puede ser de ferrocarril, los puertos, también el sistema de agua y la electricidad que tenemos que seguir mejorando aquí en Perú. Eso es una oportunidad. La otra, hablo un poco de estabilidad. Y hablé de la economía y pienso que tenemos una economía muy bien y estable aquí en Perú. Pero hay otras cosas también. Leonardo lo dijo con el tema de competencia. Nosotros tenemos reservas, otros lugares tienen reservas, hay competición. Y una de las cosas que todos sabemos que cuando se comienza una mina, no el próximo día se gana plata, toma mucho tiempo, 40, 50, 60 años el tiempo que comenzamos hasta que ganamos el primer centavo. Y una de las cosas que veo es alguna de las leyes que puede hacer los inversionistas un poco nerviosos. Uno de ellos, hoy día, si alguien tiene concesiones, puede tener 30 años las concesiones. Hay
Hay leyes nuevas que están propuestas que bajar eso a 10 años. Y para mí, de alguien de afuera y ver, uy, solo tengo 10 años para hacer algo o me pueden tener el riesgo de quitar todo, eso me pone nervioso y eso me puede asustar ir a otro lugar para competición. Esas cosas tienen que estar estables, donde un inversionista puede ser cómodo y no sentir que hay mucho riesgo entrar. Y la tercera cosa es el tema de permisos, y ya hablamos un poco de eso. Y quiero estar muy, muy claro. Cuando hablo de permisos, especialmente de medio ambiente, no estoy hablando de bajar los estándares. Los estándares tienen que ser altos. Nosotros tenemos que mantener el medio ambiente, tenemos una responsabilidad social de hacer las cosas correctas ahí. No estoy hablando de bajar los estándares, pero sí el proceso se tiene que simplificar. Es complicado, toma mucho tiempo y lo vimos que toma 3 veces más que dice la ley. También cuando miramos a la inconsistencia en la interpretación y cómo se autorizan las leyes, aquí eso te tiene que regularizar. Es complicado. Aquí en un día dicen una cosa, aquí en otra persona la interpreta de otra manera. Y no es la culpa de los que hacen el permiso, es la manera que está escrito la ley. Hay mucho ¿cómo se dice? Complicación en cómo se lee las cosas y cómo se aplican. Y eso hay una oportunidad de mejorar. Cuando miramos a la infraestructura, cuando miramos a la estabilidad y cuando miramos el trazo de permisos, esas son 3 oportunidades que pienso que si podemos seguir mejorando eso pueda traer más y más inversión a Perú. Gracias, Derek. Ahora pasemos a un segundo bloque con entrar a algunos temas específicos. Y ahí te quiero preguntar, Leandro, sobre un tema que ya no es el elefante en la habitación, sino es un tema que ya se conversa como el principal riesgo, se dice del sector, pero yo pienso que es el principal riesgo del país, que es la minería ilegal. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿cuál crees tú que es un factor que podría desestabilizar el país en el futuro, en las próximas décadas? Es la minería ilegal. Y se ha hablado bastante de esto ayer, antes de ayer. Ahora, cuando hablamos de minería ilegal, normalmente pensamos en los impactos sobre las empresas y sobre la población. Pero ¿hasta qué punto también están perjudicados otros actores del ecosistema minero formal, como los pequeños mineros, como los proveedores? Es decir, me da la sensación que la minería ilegal afecta a muchos más actores de los que estamos visibilizando. No sé si nos puedes dar un poco más de luces de eso. Sí, claro. Normalmente la minería ilegal la relacionamos a delincuencia, a trata de personas, a deforestación, a los conflictos con la minería formal grande, pero estamos dejando de ver el perjuicio para el minero artesanal, para el pequeño minero, que sí cumple la ley y que compite en términos totalmente disparejos. La cancha se la inclinan para el otro lado, ¿no? Ellos pagan impuestos, la ilegalidad no. Ellos consumen productos y servicios de proveedores formales, la ilegalidad no. Y ese es el siguiente foco, el siguiente perjudicado, nuestros proveedores de servicios y de productos, que se ven, por supuesto, forzados a seguir creciendo. Y bueno, eso es, de verdad, que también es positivo, imaginando, innovando, para poder traer nuevos productos, pero sin embargo, el mercado se les va reduciendo en la medida que avanza la minería ilegal. Entonces, esto como segundo afectado que veo así importante. Y en general, toda la industria minera, la reputación que hemos construido, que nos ha costado tanto construir, también se ve afectada como industria minera, como industria formal. La opinión pública no necesariamente separa, esto es minería ilegal, esto es minería informal. No, es la industria minera la que puede estar perdiendo su imagen de constructiva, integradora,
la que acerca brechas, reduce brechas que hay, donde llega a un sitio y transforma vidas. Entonces, todo ese esfuerzo que nos ha costado tanto ir construyendo en el tiempo, se viene derrumbando con el avance de la minería ilegal, ¿no? Y ahí, complemento, hay un factor relevante que muchos de los expertos en minería ilegal lo mencionan, que es cómo la minería ilegal está penetrando en las instituciones, ¿no? O sea, no solo es que está encapsulada haciendo un daño, sino está penetrando en todas las instituciones del país y eso es cada vez más difícil de extraer, digamos. Efectivamente. Vemos pues que no se hace mucho y las instituciones permisibles con el accionar de la minería ilegal, ¿no? Gracias. Juan Luis, ayer un panelista decía algo bien interesante, ¿no? Decía, una vez que uno extrae el cobre, o puede aplicar a cualquier mineral, el cobre de Perú es igual que el cobre de Zambia y es igual que el cobre de Congo. O sea, en el mercado internacional ya el metal es el metal, ¿no? Y también varios ayer mencionaban sobre que el Perú compite con otros países para atraer las inversiones. Entonces, en un contexto de real competencia con otros países mineros para atraer las inversiones, ¿tú qué 3 o 4 factores consideras clave para que el Perú siga estando en la Champions League y no solo esté ahí, sino la gane? Creo que nuestra industria tiene una particularidad. Nosotros, a diferencia de otras industrias, no competimos por clientes, no competimos por una participación de mercado, pero sí competimos por 2 cosas que son fundamentales: el capital y el talento. Y si bien en talento tenemos probablemente a los mejores jugadores del mundo, coincido con lo que se ha dicho tanto por Eduardo como por Derek, el capital es fungible. Y esto nos lleva a la importancia de la competitividad para poder atraer los capitales. Y en esa línea, entre el 2019 y el año pasado, según el Instituto Fraser, no lo podemos tomar de manera absoluta, pero es una referencia, el Perú pasó del puesto 14 al puesto 34 en el índice o en el ranking de atractivo para la inversión minera. ¿Y cuál es el factor que más ha empeorado, digamos? Es la incertidumbre regulatoria. Nuestra industria es súper intensiva en capital. Para poner en producción o para producir 1 tonelada de cobre necesitamos invertir $20.000 en promedio. Para producir 100.000 toneladas al año de cobre, la inversión que se requiere son más de $2.000 millones. Esas inversiones requieren certeza, se recuperan en periodos largos en el tiempo. Entonces, el primer factor para realmente tener una mayor competitividad y atraer capitales y lograr desarrollar nuestra industria en nuestro país, creo yo que es el Estado de Derecho, la predictibilidad en cuanto a la administración de justicia del Estado de Derecho y la institucionalidad, ¿no? Las leyes existen y se tienen que cumplir para todos los peruanos y para cualquier inversionista, nacional o extranjero. Y el Estado tiene que garantizar eso. En segundo lugar, y ya se habló, ¿no? Al igual que el caso de Eduardo, nosotros también hemos tenido una experiencia en Brasil, con operaciones allá hasta hace poco, la permisología, la tramitología. O sea, permisos que deberían tomar 6 meses, toman 2 años. Acá no hay que inventar nada. Existen tupas, existen procedimientos que tienen tiempos regulados, nunca se cumplen. ¿No? Hay una mejora, hay una buena intención del gobierno, eso lo estamos viendo, pero necesitamos poder tener predictibilidad en los permisos y en la tramitología, ¿no? Y lo tercero, para mí que es clave, es la infraestructura. Para que realmente seamos competitivos, es fundamental que seamos un país que desarrolle infraestructura. Y aquí quiero amarrarlo con una gran oportunidad que tenemos, porque la infraestructura nos va a permitir desarrollar más proyectos, nos va a permitir hacer y operar de manera más eficiente, con menores costos, y en la medida en que desarrollemos más infraestructura,
se desarrollen más proyectos, entramos en lo que llamo un círculo virtuoso. Y el círculo virtuoso es que los proyectos van a generar mucho más contribuciones de impuestos, vamos a generar mayor impuesto a la renta, y ese mayor impuesto a la renta puede financiar mayor inversión en infraestructura y entramos en un círculo virtuoso, en donde podemos llegar a, sin duda, ser el primer productor de cobre del mundo. No tenemos que ir a descubrir ningún nuevo yacimiento, hay que ponerlos en valor. Y aquí quiero ir al tema de los trenes, ¿no? Si nosotros sumamos el impuesto a la renta que el sector minero paga anualmente, con 2 años de impuesto a la renta podemos construir el tren de Tumbes a Tacna y probablemente también 2 trenes más que son fundamentales, el que va de Chancay a Brasil y, ¿por qué no?, el que va de Marcona a Bancay y conecta con Cusco. Con 2 años del impuesto a la renta minero. Con 2 años. Wow. De repente 3, si suben un poquito los costos, etcétera, ¿no? Entonces, la oportunidad que tenemos aquí de desarrollar infraestructura, no hay país que se haya desarrollado sin trenes. Entre Marcona y Abancay, en ese eje, hay 7 proyectos mineros que se podrían desarrollar simplemente poniendo la infraestructura. Tenemos una gran oportunidad en nuestras manos. Necesitamos, creo yo, 3 cosas fundamentales. Políticas de Estado, no de gobierno, que den garantías a largo plazo a los inversionistas. Una ventanilla única, eficiente, para aprobar permisos tanto para exploraciones como para operaciones que ya están en marcha. Y, por supuesto, una nueva narrativa nacional que realmente genere consenso y posicione a la minería no como una industria extractiva, sino realmente como un catalizador y un apalancador del desarrollo nacional y de la transición energética que necesitamos, ¿no? Y quizá ahí complementando lo que conversábamos ayer, que reilusione, ¿no? Bueno, ese es un tema fundamental, ¿no? El talento, reilusionar a los jóvenes, que el éxodo que ha habido en los últimos 4 o 5 años de talento es fundamental, reilusionarlos con nuestro país para que vuelvan. Y si hay una industria que creo que tiene esa capacidad, tiene que ser la minera, ¿no? Sí, ahí, digamos, no sé cómo lo siente la audiencia, pero sí yo tengo una percepción de que como país, en general, estamos como perdiendo la ilusión de nuestro futuro, la esperanza, ¿no? Y quizá hay que pensar que nuestro sector tiene la capacidad de reilusionar a los jóvenes peruanos y a los peruanos en general a seguir apostando por el país, a volver, a crecer, a que las oportunidades se pueden dar acá, ¿no? ¿Cuántos jóvenes querían ser chefs hace 20 años? Muy pocos. ¿Cuántos quieren ser chefs hoy día? Muchos. ¿Por qué? Porque la gastronomía ha generado este sentimiento de orgullo y porque está en las grandes ligas mundiales. Bueno, la minería peruana está en las grandes ligas mundiales. Somos igual o mejores que otros países mineros y creo que eso tiene que atraer talento joven, reilusionar a los jóvenes para que vuelvan, ¿no? Y también el sector tiene algo bien único. Yo entré al sector recién hace 5 años y entonces quizá cuando alguien está mucho tiempo en el sector no lo ve, pero sí es real. Algo que ocurre en el sector minero que no ocurre en otros sectores es que, como tú dices, Juan Luis, o sea, ustedes, los 4 que están sentados acá, no compiten por clientes. O sea, en el sector financiero tú tienes a los 4 bancos, los 5 bancos, y compiten por clientes, y compiten en marketing. Y tú tienes a los supermercados, y compiten entre ellos, y las pesqueras, ¿no? En el sector minero ustedes tienen toda la capacidad de colaborar, de hacer la infraestructura. O sea, si a Leandro le va bien, eso implica que a ti te va a ir bien, ¿no? A los 4 les puede ir bien, y a todo el país le puede ir bien en conjunto. Y eso es algo bien único del sector, eso no ocurre en otros sectores, y es una oportunidad grande también a aprovechar. Eduardo, es interesante porque habíamos planeado la pregunta de trámites para ahora, pero ya varios han mencionado trámites que queda claro que es un dolor grande en el sector. De tu experiencia, ¿qué tanto es el costo económico y social del exceso de trámites? ¿Y en qué medida este exceso de trámites puede seguir afectando la inversión en exploraciones y la minería a largo plazo? O sea, ¿en qué medida va a empezar a tener costos cada vez más grandes para el sector y para el país? Bueno, a ver, yo creo que partimos de la base que aquí los trámites, la obtención de permisos no tiene un tiempo razonable, ¿no? Son demasiado largos, ¿no? Y esto en realidad no lo decimos las empresas mineras, sino el Instituto Peruano de Economía ha establecido que ha habido proyectos
que han tardado 40 años entre descubrimiento y puesta en marcha, cuando en realidad la media global son 28 años. O sea, ahí hay un gap importantísimo. Acá en el Perú tenemos trámites administrativos para todos los gustos. Para darles un ejemplo que a mí me parece absurdo, es durante la obtención de un permiso, lo primero que tú haces es llegar a un acuerdo con la comunidad y firmar una serie de servidumbres. Quiere decir que ya la comunidad está de acuerdo contigo y ahí tú inicias tu estudio de impacto ambiental. Una vez que tienes la aprobación del estudio de impacto ambiental, tienes que volver a hacer una consulta previa, cuando en realidad es un proceso que dura entre 6 meses y 1 año, y ya la comunidad te dio el ok porque firmó la servidumbre contigo. Eso es un ejemplo. No nos podemos olvidar que hay un montón de proyectos en cartera que están parados y que podrían suponer un incremento del PBI en el Perú del 50%. Imagínese duplicar el PBI del Perú, el impacto económico que podría tener en temas de pobreza, en temas de impacto social, en temas de incremento de clase media. Sería increíble poder poner todos esos proyectos en marcha. A ver, nosotros en Hochschild lo vivimos, este impacto económico, y es real y quedó reflejado en el precio de nuestra acción. En el año 2023 finalmente conseguimos el permiso de Inmaculada para lo que llamamos la expansión Inmaculada, que es una inversión de $1.300 millones hasta el 2042. El retraso de esa obtención del permiso llevó a que nuestros inversores perdieran totalmente la confianza en la compañía, perdieran la confianza en el Perú, y la verdad es que el valor de la compañía estuvo en sus valores más bajos de la historia. La media de Inmaculada tardó 5 años en ser aprobada, hubo 10 instituciones del Estado involucrados en la aprobación, y para que se den idea del impacto económico que además tiene esto, nuestra mina Pallancata y Selene, en el 2023 tuvimos que ponerla en care and maintenance, o sea, la tuvimos que parar porque no pudimos darle continuidad a la mineralización por no estar dentro del área permitida. Para que se den una idea, el impacto en empleo local, entre directo e indirecto, fueron aproximadamente 10.000 empleos que se perdieron. Se perdieron todos los ingresos para las empresas de las comunidades. Y hoy Pallancata, si estuviera produciendo, podría ser 50% del PBI de Ayacucho. O sea, Ayacucho podría incrementar su PBI en 50%. Este nuevo yacimiento que tenemos en la zona de Pallancata, esperamos ponerlo, obtener el permiso en el año 2027. Desde ahora hasta el 2026, que vamos a presentar el documento, tenemos que crear un documento de 10.000 páginas. Imagínense el volumen de trabajo que hay que realizar para presentar una modificatoria. ¿De cuántas páginas? 10.000. 10.000 páginas. Entonces, bueno, en definitiva, los permisos son largos, son inciertos, ¿no? Y esto yo creo que lo que hace es dar espacio para que la minería ilegal ingrese en zonas donde podrían desarrollarse realmente proyectos que cumplan con todos los estándares ambientales y obviamente con una contribución social impresionante, que es la que tenemos hoy nosotros en la zona de Ayacucho, ¿no? Interesante, gracias Eduardo por compartir. Es un caso real de cómo los trámites tienen un costo enorme, y lo que comentas me hace pensar que, claro, normalmente yo creo que la gente interpreta, el trámite tiene un costo para la empresa minera, ¿no? Ya, pues que ellos trabajen más, que contraten más gente para escribir las 10.000 páginas, ¿no? Pero lo que tú dices es bien interesante, porque el trámite tiene un costo para el empleo local, el trámite tiene un costo para la empresa comunal, el trámite tiene un costo para los impuestos que no se reciben, ¿no? Entonces quizá ahí podemos hacer una labor de evidenciar el costo del trámite para los pequeños actores. Así es. O sea el costo del exceso de trámites, ¿no? Así es. Pallancata va a estar parada 5 años, que podría estar produciendo.
desde el 23 al 28. Entonces lo que queremos es pedir al gobierno que efectivamente nos ayude, ¿no?, en agilizar este trámite, porque el impacto en la zona es muy, muy importante. Claro, y lo otro que dices también del impacto sobre la minería ilegal. O sea, mientras más se demoran en aprobarse los permisos para la minería formal, ¿quién es el principal beneficiado? El ilegal. El ilegal que entra sin ningún tipo de permiso, ¿no? Claro. Y ahí yo creo que también un tema... Yo fui funcionario público por 5 años y hay que pensar, creo yo que el sistema de incentivos está mal diseñado en el sector público, ¿no? Porque uno pone a pensar, ya, pero ¿por qué se demoran 3 veces más en aprobar un permiso ambiental de lo que dice la ley? Y claro, si uno se pone a pensar cómo está diseñado el sistema de incentivos del funcionario público, ningún funcionario público se mete en problemas por dejar de tomar una decisión, sino se mete en problemas por tomar una decisión. Entonces el incentivo para el funcionario público es, oye, bueno, si me demoro 3 años, no pasa nada, ¿no? Más bien, si lo hago rápido, alguien me va a venir a decir, ¿y por qué lo hiciste rápido? ¿Y por qué cumpliste el plazo? ¿Y por qué fuiste tan diligente? Qué curioso, ¿no? Entonces, quizá ahí como sector también podemos hacer algunas propuestas de cómo rediseñar el sistema de incentivos y que más bien el incentivo es que al funcionario público cumpla el plazo de la ley y que el que se excede innecesariamente en plazos más bien sea penalizado por el impacto que genera en la empresa, en la comunidad, en fin, en todos, ¿no? Así es. Ahí creo que nos llevamos también una tarea pendiente como sector. Si me permites, Sí, dale. también es importante continuar con este esfuerzo de la ventanilla única, puede ser una herramienta importante, y sobre todo que las autoridades tengan plazos vinculantes. Porque a veces presentas un permiso y no hay respuesta por mucho tiempo. Como se mencionó anteriormente, se ve un avance, pero necesitamos mayor involucramiento de las autoridades y del Estado desde el principio, desde el inicio de las actividades. Los colombianos dicen que para que las cosas salgan adelante siempre tiene que haber un doliente, Claro. ¿no? Y entonces, claro, para que salga adelante el trámite en plazo, ¿y quién es el doliente? O sea, ¿quién es el responsable de que el plazo que se apruebe a tiempo, en la medida que se cumplan las condiciones, ¿no? De acuerdo. Juan Luis. Lo que acabas de mencionar es muy importante. Nosotros no estamos diciendo bajemos los estándares, relajemos la regulación. No. Independientemente de que esa puede ser otra discusión de la sobreregulación que ha tenido el sector en los últimos 10 o 12 años, no estamos pidiendo que se baje. Lo único que estamos pidiendo es predictibilidad, que se cumplan los tiempos en la medida, obviamente, que las empresas cumplamos con los requisitos que se han establecido. Sí. Si uno lo ve desde afuera, parece un pedido como... O sea, no es rocket science, ¿no? O sea, lo que se está pidiendo parece extremadamente básico, ¿no? Oye, cumple el plazo, ¿no? Pero es tan importante y tan... Pero eso, ¿sabes por qué es importante? Porque significa que la oportunidad es real. La oportunidad está ahí, está en los yacimientos, lo único que necesitamos hacer es crear las condiciones para ponerlos en valor. O sea, siento que quizá hay un trabajo que podemos hacer desde el Instituto de Ingenieros de Minas, desde la Sociedad de Minería, es propuestas concretas de cómo rediseñar la estructura de incentivos para los funcionarios públicos para que también se sientan protegidos de tomar decisiones en plazos razonables, ¿no? Pero sí, el mensaje es claro, no queremos reducción. Exacto. Tiene que tener exigencias, que no haya Así es. duplicidad, pero por ese lado que sean plazos vinculantes, que la comience a rodar la bola y que siga, pero con un plazo, una predictibilidad. No podemos estar a ciegas. Totalmente de acuerdo. Derek, ustedes, pasando a otro tema, digamos, ustedes en Arequipa han tenido mucha colaboración con el sector público. De hecho, cuando yo nací en Arequipa, y yo tengo el recuerdo yo vivía cerca del río Chili, y el río Chili siempre fue marrón. Y ahora uno mira el río Chili, y el río Chili es cristalino, se puede pescar. Ustedes hicieron un trabajo muy importante en el tema de agua en Arequipa, que fue una colaboración público-privada, no fue algo que hicieron ustedes solos.
¿Qué espacios y oportunidades ves para más cooperación entre las empresas mineras y las autoridades en beneficio de la comunidad, de la ciudadanía? No, gracias. Y tiene razón, todo el trabajo que el equipo ha hecho sobre los años en conjunto con las autoridades ha sido impresionante aquí en Arequipa, y nunca para, siempre tiene que seguir. Y hay bastantes ejemplos por todo Perú donde hay buena cooperación y buen avances en temas de trabajar conjuntos. Sin embargo, como ustedes recién han dicho, mis compañeros aquí han dicho, hay oportunidades. Y también, solo para reforzar, el lunes había los paneles y había el gerente general del IMP y también el ministro de Energía y Mina. Ellos hablaron, y voy a cortar, para desarrollar los proyectos mineros y ampliar la riqueza y los beneficios, tenemos que solucionar la tramitología, y hemos hablado de eso, eso está claro. Tenemos que descentralizar la toma de decisiones. Algunas veces parece que para hacer una decisión es mejor no decir nada, porque nadie va a castigar en vez de hacer una decisión y tomar una posición. Y si no hacemos decisiones, no avanzamos. Eso es algo que pienso que sí tiene que mejorar. Y también garantizar una interna estabilidad. Y donde voy con esto, no hay duda que hay muchas cosas, y lo hemos escuchado, que el gobierno puede hacer para que nosotros podamos entrar en el partido y cuando el mundo está cambiando y mejoramos, podemos ser parte de eso y levantarnos y ser enfrente de todo eso. Pero también, ¿qué podemos hacer nosotros? De nuevo, hay muchas cosas que el gobierno puede hacer, pero ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar eso? Y uno de esos es seguir trabajando en conjunto, empresa y el Estado, y también las alianzas públicas y privadas para seguir avanzando proyectos. Y hay muchos ejemplos de donde eso está funcionando. El mejor lugar donde eso funciona es las áreas locales. Las comunidades y las autoridades locales saben qué necesitan, qué tipos de infraestructura, qué tipos de inversiones necesitamos en las áreas. Ahí tenemos que comenzar esos trabajos. Y de nuevo, como digo, hay bastantes ejemplos de trabajos que salieron muy bien. Y en Cerro Verde muchos de ustedes han oído del Círculo Vistoso de Agua, que es un ejemplo excelentísimo del trabajo de Cerro Verde y las autoridades de Arequipa, también de ANA, también de sociedad civil y también con EGASA en construir los proyectos de las represas y relaves aguas arriba de Arequipa para asegurar que más de 1.000 millones de personas tienen agua todo el año. También la planta potable de agua, la Tomilla 2, que sirva a más de 500.000 de personas y aseguran que ellos tienen agua. Y como tú dijiste, es el río Chile. Antes, hace solo poco tiempo, 10 años, yo recuerdo cruzando el río todo el día cuando fui a la mina y agarré mi respiratorio para no respirar durante ese tiempo, porque si piensas un poco, 1.000.000 de personas, todo fue al río y el río estaba muerto. Ahora, gracias al trabajo de Cerro Verde, trabajando con las autoridades, ahora hay trucha en el río, hay ranas en el río, hay pájaros. Y eso, no solo en esos temas del medio ambiente, pero también en el tema de salud. Los temas del estomagal, está mucho mejor ahora. Y ahora todos los agricultores, aguas abajo, ellos pueden exportar sus productos, antes no podían. Ahora sí hay algunos que dicen que sus cebollas son un poco más pequeños que antes, pero quizás es otro tema. Pero mi punto es, eso es un ejemplo de ganar. Arequipa ganó lo que ganó con el agua, con el río, y Cerro Verde ganó agua para operar sus operaciones. Y eso es, de nuevo, un ejemplo donde la minería trabajando en conjunto con las autoridades, sí se puede. Y eso no es el único ejemplo. Hay muchos proyectos de obras de impuestos que todas estas empresas aquí, y hay otras que están construyendo carreteras, mejorando la educación, salud. Y ese trabajo en conjunto
nos va a ayudar a Arequipa y a Perú seguir elevando y mejorando. Pero es trabajo y como dije antes, el tema tenemos que encontrar un mecanismo de empoderar, de animar las autoridades a hacer decisiones, porque muchas de las veces hay cosas buenas en el plato que queremos avanzar y simplemente no mueven porque nadie quiere hacer esa decisión. Y ahí, de nuevo, tenemos que seguir empujando eso, ayudando eso y motivando ese avance. Pero también, varias cosas fueron dichas, sí, aquí Eduardo lo dijo, Juan Luis también lo dijo. Hay muchas cosas que hacemos bueno, pero tenemos que comunicar eso. En el tema de los impuestos y tarifas que pagamos, valen los miles de millones de dólares por año, el PBE, los canones que pagamos cada año que está disponible para las comunidades. Mucha de esa plata no está gastada pues, haciendo más trabajos de obras e impuestos. Eso puede entregar algo tangible a las comunidades mucho más rápido. Y cuando las comunidades ven eso aumenta la confianza en cómo funcionan las cosas y qué bueno puede ser la minería para el público. Nosotros lo sabemos. También tenemos un trabajo de mandar ese mensaje y hablar de lo positivo, porque debemos estar muy orgullosos del trabajo que hacemos y los buenos que traemos a la comunidad. Y complementando lo que dice Derek, quien tenga una hora libre en Arequipa, los invito a ir al Puente Fierro, pueden cruzar por arriba y van a ver hacia abajo el río Chile y van a ver lo que dice Derek, que es real. El río realmente tiene un color completamente distinto al que tenía hace 2-3 décadas, y algo que a mí me gusta mucho de ese caso es que no fue caridad de Cerro Verde, fue un proyecto que fue win-win-win. O sea, ganó Cerro Verde, ganó el Estado y ganó Arequipa Ciudad. Y eso hace que sea sostenible, que todos ganen, porque todos tienen incentivos a que ese proyecto salga adelante, ¿no? Y la otra cosa que funcionó ahí en ese tiempo, y Julia Torreblanca y otros que estaban involucrados en eso, cuando trabajaron con las autoridades y las otras empresas privadas, vinieron a la mesa con una misión para solucionar el tema. Hicieron las decisiones y movemos adelante, carpetazo, movemos adelante. Esa es una oportunidad donde todavía hay oportunidades. Y tomo también lo que dijiste, y varios lo han dicho, de comunicar más, ¿no? Porque yo creo que a veces, y esto es una decisión no sencilla, ¿no? A veces uno quiere comunicar más y nos dicen, oye, pero ten cuidado, ¿no? Te pones encima del radar, te pueden golpear, ¿no? Pero a veces nos pasa como el avestruz, ¿no? Que esconde la cabeza, pero oye, el cuerpo es evidente, ¿no? Y digamos, nuestras empresas son transatlánticos, no son barquitos. Y los transatlánticos no pueden pasar debajo del radar. Entonces, más bien es, oye, aceptar que estamos encima del radar y comunicar más. Yo creería que quizá incluso muchos arequipeños no saben por qué el río Chile tiene ese color y hace 30 años tenía otro color. O sea, se puede seguir, se ha avanzado mucho, pero se puede avanzar mucho más. Yo al comienzo decía que a pesar de todos los retos que hemos hablado de tramitología, de minería ilegal, ustedes y las empresas mineras peruanas siguen avanzando, siguen invirtiendo, siguen aportando. Entonces quiero llegar a este último bloque, antes del bloque de cierre, para preguntarles sobre sus proyectos, ya llegando a lo micro. ¿Cuáles son los proyectos más relevantes que tienen? ¿Cuáles son las apuestas más importantes que tienen para el país y sus regiones en los próximos años? Entonces empezamos contigo, Leandro. Ustedes en Buenaventura tienen una cartera bastante amplia y diversa. ¿Qué nuevas inversiones están priorizando? ¿Cómo va San Gabriel? Bien, bueno, efectivamente somos muy entusiastas con la cartera de proyectos que tenemos. En los 72 años de historia de Buenaventura es una historia de exploración, de geología, principalmente en nuestro ADN está la exploración. Y tenemos un portafolio bastante equilibrado en oro, cobre, pero hoy el crecimiento lo tratamos de hacer en dos líneas básicas de acción. Por supuesto,
en los brownfield, en la expansión y optimización de nuestras actuales unidades para ampliar plazos, mejoras en procesos y poder tener una mayor vida y mayor predictibilidad en estas operaciones que hoy son las que realmente hacen la importancia de Buenaventura. Dentro de las 8 operaciones que tenemos, hay 3 súper importantes que son las que buscamos extender la vida de plazo, darle mucho más fortaleza y optimización. Y el otro plano son los greenfield, ¿no? Por ejemplo, un greenfield súper importante que estamos a punto de inaugurar, estamos al 90% de la construcción, es San Gabriel, que inicia operaciones en este último trimestre de este año. Esperamos producir nuestra primera barra de oro en el último trimestre, antes del 31 de diciembre del 2026. ¿En el último trimestre de este año? De este año. O sea, en un mes. Efectivamente, sí, bueno, 3 meses, dentro de los 3 meses. Y por supuesto, ¿cuál vamos? ¿Cómo es la decisión? Tenemos que ser muy estrictos en la viabilidad financiera de cada proyecto que tengamos. Tenemos que ser muy estrictos en poder tener también sostenibilidad en general del proyecto, no la sostenibilidad con trazas de ideología como es solamente social y ambiental. No, la sostenibilidad es un conjunto y que incluye lo financiero y económico. Sin esa pata no están las demás. No existe la sostenibilidad ambiental y social si es que no hay sostenibilidad económica. Entonces, también ese duro análisis hacemos para que garantice una visión de largo plazo y poder así seguir cumpliendo más de 72 años, los acabamos de cumplir hace poco, que sean los primeros 72 años y seguir invirtiendo en el país. Tú decías, seguimos acá, seguimos invirtiendo acá. Ya estamos, acá estamos y creemos que estamos por mucho más rato. Nuestro compromiso es poner en valor todos los recursos que vamos descubriendo en el día a día, sea greenfield, brownfield. En el caso de los brownfield, por ejemplo, vuelvo a ese punto de expansión, Yumpac, que nos está dando unas satisfacciones enormes, es un brownfield de Uchucchacua. Y hoy en Brocal estamos desarrollando la mina subterránea de Marcapunta, que antes estábamos solamente en el polimetálico, hoy estamos en Marcapunta, que es cobre. Y dentro también de nuestro análisis de qué seguimos y qué seguimos invirtiendo, es un equilibrio en nuestro portafolio de activos, ¿no? Queremos mantener un equilibrio que nos da ese hedge natural que tenemos entre cobre y metales preciosos, y nos sentimos como management muy tranquilos y bien satisfechos con ese hedge de precios de estos metales que a la luz de hoy son los metales que nos van a generar una estabilidad en precios en los siguientes años. Y en el ánimo de comunicar más y comunicar las buenas prácticas, Leandro nos contaba algo que también contaba Roque, que en el marco del proyecto San Gabriel en Moquegua se han comprometido, bueno, no sé si Leandro o Roque lo ha comprometido a Leandro, todos en conjunto se han comprometido a dictar una clase en la Universidad Nacional de Moquegua. Y de hecho Leandro decía, oye, tenemos que acabar el panel a tiempo porque de acá mismo se va a Moquegua a dictar su clase a los estudiantes de la Universidad Nacional de Moquegua sobre generación de valor en proyectos mineros, ¿correcto? Exacto. Sí, estamos muy entusiasmados con esta idea. Durante este semestre, toda la plana gerencial con mucho entusiasmo nuevamente se ha comprometido a dar todos los miércoles una clase a chicos de la Facultad de Ingeniería de Minas del último ciclo, el 10º ciclo.
Y bueno, las clases son un poco largas porque es una sola clase a la semana, son 4 horas. Por supuesto que hay la posibilidad de virtual y de presencial. Hoy, estando acá, la clase inaugural fue presencial hace 3 semanas y hoy, aprovechando que estoy acá, terminamos esto y salgo volando para irme a Moquegua para estar con los chicos. Lo que mencionaba hace un rato, tenemos que incorporar de alguna forma a toda esta juventud que viene con muchas ganas. Y nosotros como empresa una oportunidad es vincularnos mucho con las universidades y los centros tecnológicos para captar el mejor talento y poder desarrollar todo este potencial que tenemos. Y para culminar lo de la clase, yo agradezco al equipo humano con el que trabajo, que es un equipo excepcional. Como les digo a ellos, es una Navidad trabajar con ustedes todos los días. Súper entusiasmados, todos nos hemos dividido las clases y todo este semestre estamos dando clases en la universidad, así que es una experiencia muy gratificante y que sí, esperemos que para los alumnos también sea gratificante. No, felicitaciones por eso. Y en el ánimo, conectando los puntos, lo que decía Juan Luis en su primera intervención de cómo reilusionar, ¿no? Imagínense para los estudiantes de último ciclo de la Universidad Nacional de Moquegua que el CEO de Buenaventura venga a darte una clase, o sea, algo que realmente ilusiona, ¿no? Juan Luis, si pudieras contarnos cuáles son las principales apuestas o proyectos de MINSUR en los próximos años y, digamos, cuéntanos también un poco qué rol juega San Rafael en la producción mundial de estaño. Oye, primero felicitar a Leandro Arroque de Buenaventura por esta iniciativa de Moquegua. La verdad, hay que imitarla y repetirla. Nosotros tenemos, bueno, en nuestros casi 50 años ya, estamos próximos a cumplir 50 años de operaciones ininterrumpidas en el Perú. Miramos el futuro con mucho optimismo, ¿no? Y a pesar de todas las dificultades que yo quisiera más bien plantearlas como oportunidades de mejora, creemos mucho en el país y estamos comprometidos a seguir invirtiendo y desarrollando minería moderna y responsable en el Perú, ¿no? Hemos definido muy claramente que queremos seguir desarrollándonos y consolidando nuestra posición en el mercado de estaño. Queremos seguir consolidándonos y crecer, ¿por qué no?, en cobre, y seguir teniendo una participación importante en oro. Entonces son los 3 metales en donde vamos a jugar hacia adelante. Y la estrategia básicamente yo diría que tiene 3 pilares fundamentales. Uno es la creación de valor. Coincido plenamente con Leandro, si no hay una generación de valor no hay nada. Entonces hay que crear valor, asegurar un retorno adecuado para nuestros inversionistas. El segundo pilar es talento. Estamos muy comprometidos con el desarrollo del talento, el poder desarrollar a jóvenes para que podamos seguir dándole continuidad a la industria. Y el tercer pilar es sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad es parte de nuestro ADN. Somos una compañía que está en el ICMM, que es esta institución donde tratamos todas las empresas mineras a nivel global de mejorar los estándares de sostenibilidad de la industria. Y eso va amarrado con innovación, ¿no? Entonces, en el caso del estaño, nuestra apuesta hacia el futuro viene fundamentalmente por un crecimiento orgánico y un incremento muy importante en los próximos años. Ya empezó desde el año pasado en nuestra inversión en exploraciones. Estamos haciendo inversiones sustanciales en exploración en Puno, con el objetivo de seguir reponiendo recursos y reservas. Y esa inversión en exploración nos ha permitido ya identificar algunos proyectos que están en distintas etapas de desarrollo, pero que creemos que van a ser el futuro del negocio del estaño. San Rafael y MINSUR es el segundo productor de estaño refinado a nivel mundial. Quizás no muchos lo saben, pero nosotros no solamente tenemos una mina de estaño, sino tenemos una fundición y refinería en Pisco, y lo que finalmente exportamos es estaño refinado de muy alta pureza, y llegamos directamente a 65 clientes más o menos a nivel de Europa y Estados Unidos, con soluciones incluso muchas veces muy customizadas al cliente. Entonces,
estamos tratando de maximizar el valor en la cadena. Entonces, Estaño pasa por exploraciones y desarrollo de nuestros proyectos hacia adelante, pero esos proyectos se van a desarrollar y los estamos desarrollando bajo un modelo que no solamente busca maximizar el valor y la parte técnica, sino también con un esquema de desarrollo territorial, ¿no? Donde buscamos realmente desde el día 1 trabajar de la mano con las comunidades, dejar un legado social y ambiental positivo en toda la vida del proyecto, ¿no? En el caso del cobre, es muy interesante porque, como muchos deben saber, en el año 2022 iniciamos las operaciones de nuestra mina de cobre, Mina Justa, en Marcona, en Ica, muy cerca a Nazca, quería compartir quizás en este foro una buena noticia, que es que estamos muy próximos, espero que sea a mediados de octubre, por acá debe estar el equipo de Mina Justa escuchándome, que vamos a hacer la primera voladura para empezar a hacer nuestro túnel de acceso a lo que va a ser la segunda mina subterránea más grande del Perú. Wow. Entonces estamos arrancando un nuevo proyecto de cobre para construir una gran mina subterránea con una inversión inicial que está por encima de los $500 millones, ¿no? Entonces, y ahorita en un mes también. Empezamos, el 15 de octubre empezamos ya Felicitaciones. a entrar ahí y es una mezcla de crecimiento orgánico como, ¿por qué no?, crecimiento a futuro inorgánico, buscando activamente nuevos proyectos. Creemos mucho en la exploración, invertimos de manera importante entre el 5 y 6% de nuestros ingresos anuales en exploración, independientemente de dónde estemos en el ciclo, para seguir avanzando. Y el último tema que quería comentar es el uso de la tecnología, la transformación digital y la innovación. Nosotros lanzamos hace unos años un programa que le hemos llamado Lingo, que es un programa que lo que busca es generar una transformación cultural en todas nuestras operaciones, empoderando a las personas que están manejando cada uno de nuestros procesos operativos para que las ideas de mejora surjan de abajo hacia arriba, y eso nos ha permitido, por ejemplo, en nuestra fundición de pisco, incrementar en 50% la producción sin invertir un solo dólar. En 50%. Así es, solamente a través de un programa de la aplicación de prácticas de Lean Management y empoderando y haciendo una transformación cultural. Entonces es como una especie de programa de innovación abierta y las mejores ideas van. Exactamente, y por el lado de tecnología, creemos mucho y estamos muy expectantes de lo que podamos hacer con analítica avanzada, con inteligencia artificial. De hecho, ya en algunas de nuestras operaciones hoy día, muchos de nuestros procesos son de alguna manera controlados y manejados con data analytics e inteligencia artificial, y eso nos ha generado un valor muy, muy importante, ¿no? Con mucho foco en eficiencia y en seguridad. Entonces, por ahí va la estrategia. Bueno, felicitaciones por todos esos, en realidad ya no son apuestas, sino son realidades que ilusionan seguramente a toda la gente que trabaja en Minsur, y al sector en su conjunto nos ilusionan, así que felicitaciones. Eduardo, si nos puedes contar un poco también cuáles son las principales apuestas, proyectos de Hochschild Mining para los próximos años. Sí, gracias. A ver, primero decir que nuestra apuesta principal es por el Perú. Esa apuesta está absolutamente intacta. Queremos seguir creciendo de forma responsable y sostenible, y tal y como dice nuestro propósito, que sea para contribuir a un mundo mejor. Tenemos el proyecto Inmaculada, que como he comentado, es un proyecto que va hasta el año 2042, supone inversiones por $1.300 millones, lo que mantiene ese 50% del PBI de Ayacucho. Creemos que esto va a tener un impacto social importante y para eso estamos trabajando con las comunidades y con los gobiernos para que así sea. Muy cerquita a Inmaculada, también en Ayacucho, tenemos Royropata, que es un descubrimiento a través de la estrategia de Brownfield. Hoy por hoy estamos preparando el documento para ser presentado al gobierno en julio, después de las elecciones, presentar el documento al gobierno.
y esperamos que en un año tenerlo aprobado. Por lo tanto, Royropata debería ser Selene Pallancata, que es la planta, la operación antigua, debería volver a operar en el año 2028. Entonces, con esto tendríamos 2 operaciones importantísimas en Perú, produciendo oro y plata, básicamente. Como saben, hace 3 años ingresamos a Brasil, construimos una nueva mina que se llama Mara Rosa en el estado de Goiás. La experiencia en Brasil, como he comentado, desde el punto de vista de la relación con el gobierno ha sido súper positiva. Y en base a esta experiencia decidimos comprar otro proyecto. Compramos un proyecto que se llama Monte do Carmo, que tiene 1 millón de onzas de oro, también un open pit. Y pensamos iniciar la construcción de este proyecto en el año 2026. Entonces, con esto, alrededor del 2028 también, consolidaríamos 2 operaciones en Brasil. Y por último tenemos Argentina, que la verdad es que San José lleva operando desde el año 2007. Es una operación importante, con altísimas leyes, y creo que el momento macroeconómico que está viviendo Argentina nos sitúa en una posición muy interesante, ¿no? Ya que todo lo que viene va a mejorar la competitividad de Argentina, ¿no? Y creo que la mezcla entre más competitivo Argentina y este yacimiento que tenemos con el potencial de exploración que tiene, podríamos mantener ahí una producción muy, muy interesante. En definitiva, lo que queremos es mantener un portafolio sólido en Perú a través de Royropata e Inmaculada, diversificar en Latinoamérica, creo que es importante, y creo que ahí Hochschild ha dado un paso muy importante con su ingreso a Brasil, y sobre todo mantener ese foco en sostenibilidad, en eficiencia operativa y fundamentalmente en lo que es la llave hoy de hacer minería en el Perú, que es una buena relación con las comunidades. Gracias, Eduardo, por compartir. Y destaco dos puntos de lo que dices también en el ánimo de todos recuperar un poco la ilusión. Lo primero, una empresa que tenga la capacidad de ser el 50% del PBI de la región. O sea, es un actor, no digo importante, extremadamente importante en la región, ¿no? Y lo segundo, también destacarlo, una empresa minera peruana que cotiza en Bolsa de Londres y que ahora está saliendo a conquistar nuevos mercados, nuevos países. Así que felicitaciones también por eso que nos ilusiona a todos en el sector. Bueno, yo aprovecho para felicitar al gran equipo de Hochschild, que realmente son los que realmente tienen el mérito de todo lo que está pasando en la compañía. Excelente. Y interesante también que varios de ustedes destacaban cómo el talento peruano en minería es sobresaliente a nivel mundial, ¿no? Eso también es algo de cual sentirnos orgullosos como sector. Derek, ¿cuáles son los principales proyectos, apuestas de Cerro Verde en los próximos años? Mira, primero es un orgullo trabajar en Cerro Verde. Sé que tengo una barra aquí fuerte de Cerro Verde y me están motivando para calmar mis nervios un poco con mi español, pero es un orgullo trabajar ahí. Y somos uno de los minas más importantes, no solo en Perú, pero todo el mundo. Sabemos que somos una mina de baja ley, pero Dios nos bendició con bastante mineral. Tenemos una broma que para motivar a nuestra gente, donde siempre decimos, operar una mina de alta ley es fácil, hacer lo que tenemos que hacer nosotros tenemos que ser mejores, tenemos que ser más eficientes, tenemos que ser más seguros. Primero trabajando ahí es un orgullo, pero siempre hay bastantes cosas pasando. Hablamos un poco del PBIE. En el año 24, Cerro Verde ayudó con 54% del PBI de toda Arequipa. La contribución es bien fuerte. Hoy lo que estamos trabajando realmente en prioridades en nuestro segundo Mejías. Y eso busca es extender nuestras operaciones hasta por lo menos el año 2053. Y quiero aprovechar... 2053.
53. Bueno, Sí, otra de las todavía cualidades- estamos perforando. Otra de las cualidades de nuestro sector es la capacidad de planificar a largo plazo. Exacto, exacto. Así es. Y quiero aprovechar de este tiempo un segundo para también dar la gracia a las personas de MINEM y SENACE, a pesar que tienen bajos recursos, las personas que sí estamos trabajando están haciendo un buen trabajo. Ellos no hacen las reglas, ellos simplemente tienen que interpretarlo lo mejor que pueden y hay bastante trabajo que estamos haciendo con ellos. Pero el permiso también mira a hacer la expansión del Tajo, hacerlo más grande. Obviamente eso significa los botaderos son más grandes y la presa del ave de Linga también va a subir en la altura y ser un poco más grande. Y hacemos todo eso para permitir una operación que es más eficiente y más sostenible. Pero hay mucho más que simplemente las operaciones. Adentro de las operaciones muchos proyectos pasando, pero también tenemos proyectos afuera de la mina que está pasando. Hemos hablado un poco de todo lo que hacemos con el ciclo vistoso de agua, pero eso fue ayer. Sí, mientras desde 2016, cuando arrancó la planta de desagüe en Losada, Cerro Verde opera esa planta 100%, a cero costo a todos los arequipeños para traer el desagüe. Pero esa planta ya está full, ya está a capacidad y nosotros estamos trabajando con las autoridades y SENACE para hacer una expansión de ese planta del 1.800 litros por segundo a 2.800 metros cuadrados perdón, 2.800 litros por segundo. Y operar esa planta a nuestro costo, a cero costo a Arequipa, hasta por lo menos el año 2060 o hasta que termina la mina. Nosotros estamos comprometidos a operar eso por mucho tiempo y también hay proyectos que estamos trabajando con las autoridades de otras mejoras, especialmente alrededor de temas de agua. Eso no incluye todos los proyectos de Oxy, obras de impuesto que estamos trabajando, principalmente en carreteras, infraestructura. Estamos mirando al túnel de Arequipa a La Joya y bastante de los proyectos son de temas de educación en las escuelas y eso no incluye los proyectos de trabajar con los áreas de impacto en temas de los programas STEM, Dream Builder y otros programas que ayudan no solo a los chicos, pero también ayudar a las mujeres en las áreas de impacto y también por todo Arequipa. Hay muchos programas que estamos haciendo ahí y estamos muy orgullosos de eso. Y ese trabajo es 100% del tiempo, 24/7. Y con todo eso pasando, obviamente estamos de nuevo muy orgullosos de ser parte de Arequipa y parte de la comunidad y ojalá estamos ahí por mucho tiempo avanzando. Gracias, Derek. Juan Luis, creo que quería complementar algo. Hay dos temas que comenta Derek que me parece que son muy importantes. Primero, comparto plenamente con él la visión del agradecimiento al SENACE y el reconocimiento de que el SENACE, sobre todo en los últimos tiempos, está realmente haciendo un esfuerzo por tratar de empujar la tramitología y que avancen. Entonces creo que eso nos da una buena luz al final del túnel. El reto ahora está en que, no sé si ahora tú hablabas de 10 instituciones, Eduardo, para aprobar un MIA, creo que ahora son como 14 o más. Hay que hacer que todas bailen al mismo ritmo, ¿no? Pero ahí hay un reconocimiento que comparto. Y lo segundo es resaltar la gran oportunidad que hay con obras por impuestos. O sea, yo creo que obras por impuestos es un mecanismo que tenemos que empujar muchísimo. Hablamos hace un rato de los órdenes de magnitud de nuestros impuestos como sector y el impacto que pueden tener. Y creo que además es un esfuerzo que tiene que ser colaborativo, ¿no? Y ahí compartir que en un consorcio que hemos hecho con Ferreiros, anoche hemos estado celebrando con Ferreiros, estamos construyendo, o vamos a empezar la construcción con obras por impuestos de uno de los hospitales más grandes que va a tener la región Puno, una obra de más de 250 millones de soles, y es un ejemplo de cómo uniendo esfuerzos entre todos podemos realmente generar un impacto y potenciar obras por impuestos, ¿no? Y probablemente uno de los proyectos de obras por impuestos más grandes del país también.
Yo, Felipe, Dale, Eduardo, sí. No, Felipe, quería unirme al comentario del SENACE. La verdad es que nosotros venimos realizando la mella de Royropata, y la verdad es que toda esta fase de acompañamiento ha sido absolutamente impecable, ¿no? Entonces me uno al agradecimiento a los funcionarios del SENACE, que realmente están haciendo un trabajo impecable, pero como dice Derek, hay un montón de reglamentos y leyes que son muy duras y que son bien difíciles de aplicar, ¿no? Qué bueno cerrar en esa nota de, así como somos duros en reconocer lo que falta, también en reconocer a los funcionarios que hacen un trabajo diligente y valiente en contextos complejos, ¿no? Efectivamente, yo tampoco puedo dejar de mencionar el esfuerzo que hace SENACE para tener una comunicación permanente, un dialogante, con los pocos recursos que manejan. Creo que la presidencia ejecutiva que hoy está en SENACE le ha dado un cambio, un respiro, y a nosotros también una tranquilidad, que hay un esfuerzo permanente por superar y coordinar las cosas desde el inicio. De verdad que súper agradecidos, y hemos tenido muy buen trabajo en estos últimos tiempos. Buenísimo. Bueno, ya estamos llegando al cierre. Derek, sí. Sí, hablamos Yo les un dije poco. que interrumpan, y ahora ya, consecuencia de... No, hablamos un poco antes y una de las cosas es fácil golpear a alguien y siempre con mi equipo digo, mira, si tienen problemas, traiga la solución también. Y hoy también estamos planteando bastante los problemas y una cosa que quiero plantear con el tema de permisos, y algunos de ustedes conocen eso, pero te lo planteo para que ustedes conocen también. También lo hemos hablado con algunas de las autoridades, también con MINEM, pero yo lo llamo simplemente the sandbox, la caja de arena, y ese es el pensamiento de permisos. Muchos de los permisos que tenemos son bien fijos. La carretera tiene que estar ahí. Si lo movemos 5 metros, ya está fuera del permiso y hay sanción. Y quizás estoy exagerando un poco para hacer mi punto, pero la caja de arena simplemente es igual como suena. Déjame jugar en mi caja de arena, tener la flexibilidad. La arena no puede salir de la caja, pero si quiero cambiar algo, ser más eficiente, danos esa flexibilidad. Y eso también, como hablamos antes de los ingenieros y de la gente de peruana, la innovación es increíble. Y algunas veces el proceso de permiso que tenemos amarra nuestras manos, ponen las esposas en el mano donde no podemos pensar, hacer cosas diferentes, y porque, si tenemos un cambio, eso es un cambio de permiso, no lo podemos hacer. Estamos hablando de cuando hacemos las leyes adelante, y pensar un poco en la caja de arena, donde nos da flexibilidad en los procesos de permisos. En el concepto tiene que estar ahí, pero adentro de ahí, si la carretera está aquí o acá, o usamos una bomba de 100 horsepower, pero ahora la idea es ponerlo a 125, esas cositas no debe gatillar un permiso nuevo, simplemente ayudar con ser más eficientes, mejores, y eso también, esos mejores ayuda no solo a la mina directa, pero a la mina peruana, y nos va a ayudar durante este paso de seguir avanzando. Quería plantear eso con ustedes cuando también están hablando, pero es una idea que está caminando un poco, pero es nuevo en pensamiento y ayuda con la flexibilidad. La palabra clave ahí es la flexibilidad. Gracias. Bueno, llegamos al bloque final. Les voy a pedir en un tweet, 10 segundos, cuál es el mensaje de cierre que nos quieren dejar, y luego yo voy a hacer unas reflexiones finales. Con hashtag. Puede ser usar hashtag, sí. Yo creo que el Perú necesita más minería formal, la que cierra brechas, la que coadyuva para llevar mayor infraestructura, la que paga impuestos, la que integra. A esas alturas, las alturas donde trabajamos, no hay otra industria que integre más que la minería. Y tenemos todas las posibilidades de desarrollarnos. Gracias, Leandro. En un mundo que
que demanda transición energética, trazabilidad y equidad, la minería del futuro no solo será técnica, sino será humana, territorial y regenerativa. El Perú tiene una oportunidad histórica, que es liderar la minería del siglo XXI con ética, con innovación y con propósito. Yo quisiera generar un sentido de urgencia. El momento es hoy, la oportunidad es hoy, no la dejemos pasar. Gracias, Juan Luis. Buenísimo. Eduardo. La minería responsable es motor de desarrollo regional. Profesionalismo, cumplimiento y diálogo son condiciones necesarias para transformar los recursos en oportunidades para los peruanos. Gracias, Eduardo. Parece que voy a decir casi lo mismo, pero la minería peruana... Y no estaba coordinado, cada uno ha hecho su tweet independientemente. La minería peruana es motor de desarrollo y puede ser líder, no solo puede, va a ser líder en la transición energética global. Con reglas claras, confianza y sostenibilidad, podemos transformar recursos minerales en desarrollo sostenible para todos. Y como dijo Juan Luis, ahora. Es urgente que lo hacemos ahora. Muchas Buenísimo. gracias. Bueno, estamos llegando exacto al tiempo. Yo voy a cerrar con 4 ideas de cierre, de conclusión del panel. La primera, para poder desarrollar más proyectos mineros y generar más impacto social, necesitamos más predictibilidad en los trámites, combatir el crecimiento de la minería ilegal y seguir avanzando en mayor aceptación social. La segunda idea fuerza que resume un poco el panel es que la minería es cada vez más aceptada por la población y necesitamos insistir en dar a conocer todo lo bueno que hacemos como sector, lo que los expertos en marketing dicen always on, ¿no? Siempre, dar hasta la gota que rompe la piedra. Lo tercero, pensando en las nuevas narrativas y las nuevas formas de conquistar e ilusionar a las personas, es interesante ver que hasta en la Biblia se habla de la importancia de nuestros minerales. Y yo la primera vez que escuché esto pensé que era una mentira, así que busqué una Biblia, lo abrí, y en la Biblia dice: porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales, una tierra de cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Eso dice la Biblia. El Señor Dios te trae a unas tierras de cuyos montes puedes sacar cobre. ¿Y por qué digo esto? En la lógica de reilusionar a los peruanos respecto a nuestro sector y a nuestro país. Mira, hasta en la Biblia se habla del azar y la bendición que tenemos, ¿no? Y lo quinto y último es que es urgente más minería, no es un sentido de urgencia, no es hasta un wishful thinking, no es algo bonito, algo bueno, es urgente para el país y para el mundo que tengamos más minería, es una necesidad, y la minería tiene la capacidad de ser punta de lanza para recuperar la ilusión sobre el futuro de nuestro país. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este panel. Ha sido un gusto, gracias a nuestros panelistas. Gracias.